Ahora cantemos el himno número 329, Fuente de la Vida Eterna. Buenas tardes, hermanos. Es una alegría, como siempre, estar aquí para compartir la palabra del Señor. Quisiera que usted abriera su Biblia conmigo en Juan capítulo 3, versículo 16. Juan capítulo 3, versículo 16. Si está dentro de sus posibilidades físicas, ponerse sobre sus pies para leer la palabra del Señor. Si tiene algún impedimento, también podríamos entender. Juan capítulo 3, verso 16. Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos míos, esta es la palabra del Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Puede tomar su asiento. Muchas gracias, Señor, por tu palabra, Señor, por tu misericordia para con nosotros. Tú has sido clemente, bueno y maravilloso. Y no predicamos esta palabra en nuestro nombre, Señor. No apelamos a la elocuencia del predicador, Señor, sino al poder de tu Espíritu, Señor. Solo tu Espíritu Santo puede llegar al corazón, Señor. Nosotros podemos llegar a las emociones y a los oídos, Señor.
pero solo tú haces tu palabra fructificar. Por eso pido que haga mi lengua como la pluma de un escribiente diestro, Señor. Que me concedas toda ciencia, toda gracia, todo de nuevo para hablar tu palabra. Que tu gran nombre sea honrado en esta tarde. Amén. Siempre que un discurso precede a una ruptura o a una despedida, hay que pensar bien lo que se va a decir. Por lo general tenemos estas imágenes hollywoodenses en nuestra mente, ¿verdad? Esas películas donde el rey está a punto de fallecer y se acerca al oído del heredero a decirle las últimas palabras susurradas. Pero siempre esas palabras tienen que ver como con la esencia de eso que la otra persona necesita saber, ¿verdad? Porque si probablemente no se va a ver más a esa persona, y en el caso de estas películas en que por lo general se encuentran moribundos, hay que ahorrar palabras, hay que ahorrar discursos, y se dice estrictamente lo que se necesita escuchar. Y pensando en lo que podría ser mi último sermón para ustedes, solo Dios lo sabe, ¿verdad? Pero este podría ser la última vez que predico delante de ustedes. Uno siempre piensa, ¿cuál es el sermón adecuado para predicar? Pensé en predicar el primer sermón que hice cuando fundamos estas misiones, que fue en Génesis capítulo 12, hace 9 años. Pensé en hablar sobre un pasaje hermoso que está en Génesis, sobre Agar, Isaac y el pozo del viviente que me ve. Pensé en predicar algún pasaje recóndito de Isaías o uno de Apocalipsis. Pero cuando se trata de las palabras finales, hay que recurrir a los misterios más sublimes. No se puede perder el tiempo en las cosas que rodean los misterios, sino recurrir a las cosas más importantes posibles. Y como diría Hendrickson, evaluando el Evangelio de Juan, Hendrickson diría de este libro las siguientes palabras: el Evangelio de Juan es el libro más extraordinario que jamás se haya escrito. El Evangelio de Juan debe ser leído en este espíritu, dice Hendrickson. Quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar en el que estás es santo. Esa debería ser la actitud de cualquiera que pase el umbral de este libro. La visión que Juan tiene de Jesús en su Evangelio es maravillosa, mis hermanos. Él llama a este Jesús de la historia con los títulos más exaltados posibles. Le llama el Verbo de Dios. Le llama el Verbo que ha estado con Dios en la eternidad. Le llama Dios mismo a Jesús, Dios hecho carne. En los primeros versículos solo del libro, la apertura del Evangelio de Juan es considerablemente distinta a la mayoría de los libros. Y el propósito de este Evangelio, siempre pienso en el propósito, porque yo solo quiero predicar en el propósito por el cual el Espíritu Santo inspiró estos libros. El propósito del Evangelio de Juan está en Juan capítulo 20. Permítanme llevarlo por esta introducción. Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito. Esta es casi una despedida, una doxología, que resume el propósito por el cual se han resumido las historias que se han resumido. Dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Una traducción más acertada sería la siguiente: estas cosas se han escrito para que continuéis creyendo que Jesús es el Hijo de Dios y para que así creyendo tengáis vida en su nombre. Y no quiero yo predicar Juan 3:16 con ninguna otra intención que para que los que creen continúen creyendo que Jesús es el Hijo de Dios
y que al continuar creyendo tengan vida en su nombre. Y en segundo lugar, para que los que no creen crean que Jesús es el Hijo de Dios, y creyendo en el Hijo de Dios tengan vida eterna en su nombre. He titulado a mi sermón: para que todo aquel que cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan selecciona en su mayoría un material adicional que nos enseñan los otros evangelios. Algunos teólogos presuponen que el apóstol se había familiarizado con los otros evangelios sinópticos y por eso omite una gran parte, por ejemplo, del material que hallamos en otros evangelios. Por ejemplo, toda la historia de la infancia de Jesús, la genealogía no aparece, el sermón extenso sobre la predicación de Juan el Bautista, el relato de las tentaciones en el desierto, la duda de Juan el Bautista, no aparece en las parábolas de los otros sinópticos, ni el discurso con la comisión de los 12 o los 70, la narración de las expulsiones de los demonios. No aparece tampoco el milagro de comer a los 4,000, la confesión de Pedro, la transfiguración, la curación del ecléptico. Además, no tenemos aquí ningún discurso escatológico, ningún sermón de recriminación a los líderes religiosos, ni los relatos de la institución de la cena del Señor. Hermanos míos, Juan ha seleccionado muy bien su material para señalar a los hombres que este Jesús histórico debe ser recibido en la magnitud de la revelación con la que Dios lo ha enviado. Probablemente Juan está respondiendo y corrigiendo herejías tempranas en las que muchas personas podían confiar en un Jesús histórico, pero no necesariamente recibir a Jesús en la dimensión de todo lo que Él es. Los otros relatos que Juan selecciona señalan este mismo propósito. Por ejemplo, hay relatos exclusivos de su libro como las bodas de Caná. En el capítulo 2, versículo 11 se nos dice que Él manifestó su gloria. Este es el relato de la conversión de Nicodemo, del que veremos el pasaje nuestro esta mañana. La mujer samaritana, por ejemplo, en Juan 4, cuando ella le dice: sabemos que cuando venga el Mesías nos declarará todas las cosas, y Él dice: yo soy. Tenemos la curación del hombre de Bethesda, en el que Jesús llama a Dios su propio Padre. Eso está en capítulo 5, 17 y 18. Tenemos la alimentación de los 5,000 y el discurso que sigue, donde Él dice que Dios es su propio Padre y que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tiene vida eterna y será resucitado en el día postrero. Tenemos el discurso sobre el agua viva, en el que Él dice: si alguno tiene sed, venga a mí, beba, para que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Tenemos el discurso sobre la simiente de Abraham. Tenemos la curación de un ciego de nacimiento, en el que el texto de Juan señala que lo adoró. Tenemos un pasaje en el 10:30 donde Él dice: el Padre y yo una sola cosa somos. Tenemos la resurrección de Lázaro, el lavamiento de los pies a los discípulos, donde el encabezado de ese pasaje dice: sabiendo que Jesús, que el Padre le había dado todas las cosas en su mano y que había salido de Dios y a Dios iba. Esto es bien importante en el Evangelio de Juan. Tenemos los discursos del aposento alto, etcétera, etcétera. Sin embargo, este material, que solo se encuentra en el cuarto evangelio, tiene su centro en Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios, el unigénito de Dios. Y tiene por propósito que la iglesia continúe creyendo en el único Cristo que produce vida eterna. Un Cristo inferior a este, en la lucha con algunos socinianos que pensaban que el Jesús histórico había sido ungido por Dios, pero que no era Dios hecho carne. Un Jesús que no es Dios hecho carne no puede salvar a los hombres. Por eso Juan selecciona bien su material, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna.
Mis hermanos, para cuando queremos llegar al capítulo 3 de Juan, donde está nuestro pasaje, tenemos las siguientes declaraciones sobre Él, sobre la gloria de su nombre, sobre su eternidad. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Mis hermanos, todo lo que ha logrado estos 3 besos en la historia de la iglesia, la luz que han traído estos 3 besos en la historia de la iglesia, no podemos todavía agradecerla. En el versículo 18, por ejemplo, dice: a Dios nadie le vio jamás. Esto es importante. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Es decir, este Hijo unigénito es quien revela realmente al Padre. Para cuando llegamos al verso 29, por ejemplo, del mismo capítulo 1, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Verso 49. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Capítulo 2, versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Versículo 22 del capítulo 2. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Versículo 24 finalmente muestra la omnisciencia de Jesús. Dice: Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Para cuando llegamos al capítulo 3 del Evangelio de Juan, que es donde está nuestro pasaje, se han hecho un montón de declaraciones sobre su divinidad, sobre Él como creador, sobre Él como el Mesías de Dios, sobre Él como el que lo sabe todo, como el que los otros hombres adoran. Juan acumula su material para que no haya sospecha alguna de que Jesús es el Cristo, y que para que creyendo en Él los hombres tengan vida eterna. Lo que tenemos en el capítulo 3, donde está nuestro pasaje tan conocido de hoy, es la aparición de Nicodemo. A veces se predica Juan 3:16 separado del encuentro de Nicodemo. No entiendo por qué. La aparición de Nicodemo en el versículo 1 del capítulo 3. Del versículo 2 al versículo 10, Nicodemo hace 3 preguntas y recibe 3 respuestas. Y nuestra sección está entre el versículo 11 y el 21, que es un diálogo. La conversación, el diálogo con Nicodemo se transforma repentinamente en un discurso de Jesús, y Nicodemo escucha en silencio. Las palabras de Jesús son las que resaltan en este capítulo. Mis hermanos, este texto ha sido tan trivializado, ha sido tan mal usado, que uno pasa por Juan 3:16 sin considerar la gloria de este misterio. Podemos empezar leyendo en el versículo 11, por ejemplo. Jesús le dice a Nicodemo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Aquí está. Si os he dicho cosas terrenales, Jesús llama cosas terrenales a la primera conversación con Nicodemo, la experiencia terrenal de la regeneración, no porque no sean cosas sobrenaturales. Es una forma de escalafonar el misterio en el que está hablando. Dice: si os he dicho las cosas de primer nivel, ¿qué tal si os dijera, verdad, los misterios reales? Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, mira lo que dice Jesús: ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y aquí viene Jesús a hablar de las cosas celestiales.
Uno pensaría a veces que las cosas celestiales tienen que ver con misterios más profundos, ¿verdad? ¿Cuántos días habrá entre el primer rapto y si es que hay un primer rapto y el segundo, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba la esposa de Caín? Eso es lo que se llama comúnmente los misterios, pero Jesús dice que las cosas celestiales son las siguientes. Dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Jesús dice que Él es el maestro por excelencia para revelar las cosas del cielo, porque Él viene del cielo. Él habla con autoridad sobre los misterios del cielo, puesto que viene del cielo. Nicodemo, a este punto, si antes le habría estallado la cabeza, ¿qué será lo que Jesús irá a decir? Si no entiendes las cosas terrenales, no las crees, ¿cómo creeréis las celestiales? Y entonces procede a decir, ¿en qué se basa Él para hablar de las cosas celestiales? Porque yo soy el que estuve en el cielo. Y el que descendió del cielo puede revelar los misterios del cielo. Y aquí van los misterios del cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo que tenemos en Juan 3:16, es un versículo que explica el anterior. En el 14 y 15, Jesús habla de las cosas celestiales encriptadas, enseñadas en el Antiguo Testamento. Pero en el 16, Él revela como el hombre del cielo los misterios más grandes del cielo. Lo que Jesús, ¿cómo lo sabemos? Por la manera como terminan ambos versos. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Los dos textos están juntos, como las primeras palabras del hombre del cielo, explicando los misterios del cielo en la tierra. Y qué pena, mis hermanos, que lo que el hombre del cielo ha considerado los misterios del cielo sean las cosas triviales para nosotros. Hemos discutido más sobre otras cosas que sobre los misterios del cielo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, el Señor le va a hablar a Nicodemo que el misterio más maravilloso en el cielo, esas cosas que son superiores a las terrenales, es decir, si la fe precede a la regeneración o no. Si las cosas con las que Nicodemo está atragantado, que son terrenales, no porque no sean sobrenaturales, pero para compararlas con las cosas más celestiales. Lo que Jesús considera en nuestro pasaje las cosas celestiales es el plan de redención, mis hermanos. El hecho de que Dios amó al mundo y ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, el corazón y centro de este maravilloso plan de redención aparece en los versos 14, 15 también, y se presenta no como algo completamente nuevo, sino como algo que ya había sido parcialmente revelado en la antigua dispensación. Y en particular, Jesús dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, necesitamos saber qué es lo que pasó. ¿Y qué serpiente se levantó en el desierto? Porque este misterio del cielo que él explica en el verso 14, finalmente recibe su interpretación más gloriosa en el Juan 3:16. El pasaje que Jesús está citando es Números capítulo 21. Números capítulo 21. En el versículo 4 se llama la serpiente de bronce. Hoy puedo demorarme un poquito más de lo normal. Sé que no habrá reproches hoy. Dice, después que partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto
para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Ese es el pasaje que tenemos. Ahora, el relato sobre la serpiente en el desierto suministra la clave de la interpretación, que va a ser explícita en el verso 16. La historia de la salida del Mar Rojo hasta este punto del pasaje ha sido una historia de rebelión. Dios ha salvado a Israel, los ha traído por camino del desierto, tuvo una ceremonia con ellos en el capítulo 20 de Éxodo, mostró sus milagros, envió a Moisés, querían agua y les sacó agua de la roca, querían comida, les trajo pan del cielo, pero nada es suficiente para ellos. Y empiezan a murmurar contra Dios con maldad en su corazón, diciendo: ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para qué nos liberaste para traernos a esta prueba tan horrible? La respuesta de Dios a este pecado es enviar juicio sobre ellos. Envía sus serpientes. Y cuando ellos sienten el juicio sobre el pecado, entonces claman pidiendo salvación. Y Dios le dice a Moisés: levanta una serpiente en el desierto, para que los que miren a la serpiente sean salvados, ¿verdad?, de la muerte en el pasaje. Ahora, el levantamiento del Hijo del Hombre no significa, Juan dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, ¿verdad?, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, los que miraban a la serpiente tenían vida. De la misma manera, el Hijo del Hombre será levantado para que todos aquellos que miren al Hijo del Hombre no se pierdan, sino que tengan vida eterna. No significa esto que tenemos derecho a suministrar ingenuamente una larga lista de analogías sobre el bronce, la serpiente, la altura a la que fue levantado, el asta de madera, etc. Cada vez que el Hijo del Hombre aparece levantado en el Evangelio de Juan, es la cruz del Calvario. Jesús está diciendo que las cosas celestiales fueron anunciadas en el Antiguo Testamento, y que la cruz, el Hijo levantado en la cruz, son las cosas más altas celestiales que solo el Maestro del cielo podía revelar. Es decir, la cruz es el misterio más alto de Dios. Fue anunciado en sombras en el Antiguo Testamento, y ahora ha llegado el Maestro por excelencia, que puede revelar las cosas del cielo. Si pudiéramos hacer un resumen redentivo de ese pasaje, sería: en ambos casos, la muerte amenazaba como castigo por el pecado. En ambos casos, el remedio consiste en alguien o en algo que debe ser levantado a la vista de todos. En ambos casos, todos los que con corazón creyente miran al que fue levantado son curados, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora, Juan 3:16 no es una cosa, no es otra cosa que el comentario explícito de esos textos. Es decir, ya no encubiertos en sombras de bronce, de asta, de la historia veterotestamentaria, sino de manera explícita. Mis hermanos, Juan 3:16 es el testimonio del Maestro del cielo, que escuchó los consejos del cielo y trae esa revelación a la tierra. Y la revelación más alta en el cielo es esta: que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Es increíble que perdiéndonos a veces en tratar de precisar la doble naturaleza, si Él es homoousios o qué clase de cuerpo tenía Jesús después que fue resucitado. ¿Será que traspasó las paredes en el capítulo 21 de Juan? Perdiéndonos en lo que nosotros creemos que son los misterios. Creo que un engaño de Satanás ha hecho que estas cosas parezcan triviales y terrenales y que sean desaprovechadas como los misterios reales del cielo. ¿En qué consiste el misterio del cielo? Es este: en que Dios amó al mundo y que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Podemos simplemente comentar ahora Juan 3:16 sobre el carácter de este amor, su objeto, el don que se ofrece en este amor y el propósito de este amor. El infinito amor de Dios se manifestó de una forma infinitamente gloriosa. Ese es el tema del texto de oro que ha sido tan querido a lo largo de los años de la iglesia, ¿verdad? De tal manera, teniendo en cuenta lo que sigue, nos dice que este es el amor de Dios en acción. Es un amor que se remonta hasta la eternidad, un amor que fructificó en Belén y en el Calvario. Se considera un amor, este hecho celestial en la tierra, es que el amor de Dios es grande, que ha sido central y único, que su amor es rico, verdadero, lleno de comprensión, ternura y majestad. El autor de este amor es Dios mismo. De tal manera amó Dios al mundo. Mis hermanos, es difícil para nosotros cachar esta idea celestial del amor, porque nuestras ideas terrenales del amor son difusas. Por ejemplo, tómense todas las virtudes humanas y elévenlas al grado infinito. Y por muy grande y gloriosa que parezca la imagen total que se forme en la mente de nosotros, será solo una sombra del amor de Juan 3:16. El amor que existe en el corazón de Dios precede a nuestro amor. Primera de Juan capítulo 4, versículo 9. Primera de Juan capítulo 4, versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿Cómo se mostró el amor de Dios para con nosotros? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Romanos capítulo 5, versículos 8 al 10. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. El objeto de ese amor es el mundo. Aquí se entiende la palabra mundo de dos maneras. La humanidad que, aunque cargada de pecado y sujeta a juicio, necesita salvación, sigue siendo objeto del cuidado de Dios. La imagen de Dios se refleja todavía hasta cierto punto en los hijos de los hombres. La humanidad es como un espejo, y originalmente este espejo era muy hermoso, una obra de arte.
pero sin ninguna culpa del hacedor, ha quedado horriblemente manchado. Sin embargo, su creador no ha abandonado a su creación y ha dado a su Hijo a este mundo. Ha dado su amor a este mundo. Qué poco amor tienen los hombres por este mundo, ¿verdad? Qué poco amor, siendo que Dios es el ofendido por el pecado y tiene amor por este mundo. ¿Cuánto amor nos falta a nosotros, verdad? Que siendo objetos del amor de Dios, despreciamos a los hombres hechos a la imagen de Dios. La palabra mundo aquí aparece también como la humanidad caída en un sentido internacional. Dios amado a hombres de toda tribu, lengua y nación, no solo judíos, sino también gentiles. Pero lo que muestra el amor de Dios, como se dice vulgarmente en nuestra tierra, ¿verdad? El nivel del amor se mide por el regalo que se entrega. Aquí el don que se ofrece como muestra de ese amor es al Hijo unigénito de Dios. La expresión unigénito hace referencia a la filiación trinitaria. El hecho de que Jesús posee una relación con el Padre exclusiva que nadie más posee desde la eternidad. El nombre del Hijo de Dios, cuando se atribuye a Cristo, tiene un significado mucho más profundo que el teocrático. Es decir, Jesús no fue solo un simple rey de Israel que en el curso del tiempo fue adoptado como Hijo de Dios, no. Ni tampoco Jesús es un ser creado que luego fue llamado Hijo de Dios, no. Tampoco fue llamado Hijo de Dios por causa de su nacimiento sobrenatural, como los socinianos afirmaban. Ni es el Hijo de Dios meramente en un sentido ético, como otros suponen, que recibió el título de Hijo de Dios por su comportamiento. No. Sino que es el Hijo de Dios en un sentido metafísico. Por su naturaleza desde la eternidad, ese título de unigénito, Él es ensalzado por encima de los ángeles, de los sacerdotes y los profetas. Lo que Dios entregó no fue parte de su creación, sino a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y para que los que crean continúen creyendo en el Hijo de Dios. Ese es el propósito por el cual ha dado ese don, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no ha dejado a la humanidad abandonada. Amó al mundo de tal forma que dio a su Hijo, al unigénito, con este propósito: que los que lo reciben con confianza y fe permanente tengan vida eterna. Aunque el Evangelio es anunciado a hombres de toda tribu y nación, no todos los que oyen creen. Por eso anunciamos los misterios del cielo, para que todo aquel, sin distinción de color, raza, tribu, nacionalidad, todo aquel que crea, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Las palabras aquí "no se pierda" no significa dos cosas. No significa el final de la existencia física, puesto que todos los hombres son eternos. Todos los hombres. Los que reciben la salvación y los que no, todos los hombres son eternos. No significa aniquilación ni desaparecer para siempre. Aquí no se pierde, es explicado en los versos siguientes. Dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí que no se pierda es que no sea condenado en el día final. Lo que se nos ofrece en esta promesa es vida eterna. La vida que pertenece ahora y al futuro, al reino de la gloria, pasa a ser posesión del creyente aquí y ahora. Es decir, nosotros amamos esta vida, ¿verdad? Yo pensé que eso sería un amén grandioso, ¿verdad? Nosotros amamos esta vida. Amamos amar las relaciones que tenemos.
Amamos la experiencia de ser humanos. No queremos ser ángeles. No queremos escapar y que hay este cuerpo de muerte malvado. No, este cuerpo es glorioso, este cuerpo que Dios nos dio, nuestra experiencia de la humanidad. De hecho, no estamos diseñados para hacer ninguna otra cosa sino seres humanos. Sin embargo, lo que se nos ofrece aquí es una vida sin la interrupción del pecado. La experiencia gloriosa de ser humanos para siempre, sin conflicto, sin lágrimas por el pecado. Sin tristeza, sin rupturas. Lo que se nos ofrece aquí es lo que todos soñamos. ¿Quién no ha soñado con la familia perfecta? Con una vida económica sin problemas. ¿Quién no ha soñado con tener sus cosas sin debérselas a otro? ¿Quién no ha soñado con desarrollar sus talentos, sus dones, con viajar, con ir? Lo que se nos ofrece en la vida eterna es toda la experiencia de la humanidad, pero sin la interrupción del pecado y de la muerte, mis hermanos. Lo que se nos ofrece aquí y ahora es esa vida en comunión ininterrumpida con el Señor. Todo lo que soñamos y más de lo que lo soñamos se nos ofrece en ese misterio celestial. Para recibir esta vida eterna se debe creer en el unigénito Hijo de Dios. Dios dio a su Hijo y Dios nos da la fe para aceptar al Hijo. Y Él nos da la vida eterna como recompensa por el ejercicio de esa fe. Es decir, todo lo ha hecho Dios y a Dios sea la gloria. Sin embargo, esto es una conversación con Nicodemo, un maestro de Israel. Un maestro que vendas el humo, el incienso, los carneros, las historias de Moisés. Pero Nicodemo no conoce hasta ahora las cosas del cielo. Las cosas que son llamadas en este texto más que terrenales. Y es que Dios amó al mundo. Eso se escucha, esa frase se escucha genérica, distante. Pero Dios te amó de manera personal, mi hermano. De manera personal. Dios te amó de manera personal a ti. Y ha dado a su Hijo unigénito, para que continúes creyendo y tengas vida eterna, y para que si no crees, creas y tengas vida eterna y no te pierdas. Tú no mereces este amor. Yo no merezco este amor. Este amor no es meritorio. No puede ser cuantificado. No depende de mi excelencia. Es algo que Dios nos ha dado. Nos ha dado en la persona de su Hijo, levantándolo en la cruz del Calvario, como fue levantada la serpiente en el desierto, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué otra cosa podría predicar en mi sermón de despedida? ¿A qué misterio más alto recurriría que a Juan 3:16? A los que ya creen que están aquí, luchen regresando a las Escrituras, para no creer en un Jesús que sea inferior al que Juan describe. Un Jesús inferior al título de unigénito del Padre no puede salvar a los hombres. Si Él es un maestro, solo puede enseñar. Si Jesús no resucitó de los muertos, no puede hacernos resucitar. Luchen los que creen, para que a pesar de lo que atraviesen, regresen a informar su visión de Jesús, a la medida de la visión que Juan nos da de Jesús. Para que los que creen en que Jesús es el Hijo unigénito de Dios no se pierdan. Los que han empezado ya esta carrera, la carrera continúa. Probablemente ha fallado mucho este año. Tu corazón se ha desanimado por muchas cosas. Tu visión sobre quién es Jesús se ha apagado. Ya no alzas tus manos para cantar. Tus oraciones son frías, mecánicas. Pero estas verdades celestiales
deberían hacernos responder que el plan más alto en el cielo, porque en el cielo se habló de ti. Dios te amó y te dio a su Hijo. Esas verdades son suficientes para volver a caldear nuestros corazones, mis hermanos, para regresar a la senda, para seguir caminando con Dios. Los que creen, mis hermanos, continúen creyendo. Continúen creyendo que Jesús es el unigénito Hijo de Dios, para que no se pierdan, para que tengan vida eterna. Los que en esta mañana aún no creen, crean. Cree hoy. Hoy es el día de tu salvación. Cree que Jesús es el Hijo unigénito de Dios, que por amor Dios lo entregó por ti, que Él fue levantado en la cruz como la serpiente en el desierto para que todos los que le miran no se pierdan, sino que tengan vida eterna. A los ancianos, preserven y den prioridad a las cosas que el Maestro del cielo llama cosas celestiales. Hermanos míos, muchas son las promesas a las que podemos recurrir en esta mañana para confirmar el amor de Dios por nosotros, pero hay una de ellas que ondea por encima del resto, y es la cruz. La cruz es la muestra de que Dios no nos ha abandonado, de que Dios nos ama, de que hay tiempo para el arrepentimiento, que puedes volverte a Él. ¿O tú crees que Él te amó por tu desempeño? ¿Crees que en su visión eterna de ti, cuando te amó, no vio tus pecados? Esa es la clase de amor que aquí se nos ofrece. Y ese es el mensaje en esta mañana, mis hermanos. Que Dios ha dado a su Hijo unigénito al mundo por amor, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Padre, te damos gracias en esta mañana por tus palabras, Señor. Oh, Señor, las cosas que los ángeles anhelaron mirar, como dice el pasaje que leyó José, Señor. Los ángeles estiraban el cuello, según ese texto, para conocer los misterios que los profetas inquirieron, Señor. El misterio planeado desde antes de la fundación del mundo no es otra cosa que este, Señor. Y de tal manera tú nos amaste, y has amado este mundo, y esa es la esperanza de nosotros, Señor. Afirma nuestros corazones en tu palabra, guíanos por sendas de justicia, por amor de tu nombre, Señor. Recibe el honor y la gloria, porque tuyos son para siempre. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.